Bien, pueden ir buscando en sus Biblias, como mencionaba Anthony, Juan capítulo 6. Hola. Bien, ahí se escucha mejor, ¿verdad? Bien. Juan capítulo 6, versículo 1 al 15 va a ser la lectura y la porción que vamos a estar considerando. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del Sol. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos por este privilegio que tenemos de abrir tu palabra. En este momento, Señor, te ruego que tú nos asistas con tu Santo Espíritu para comprender lo que tu palabra dice, para aplicarla a nuestras vidas. Y, Señor, ruego que hoy sea un día de salvación para aquellos que no te conocen también. Gracias, Padre, por este privilegio de poder estudiar tu palabra, y te ruego que prepare nuestros corazones, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos encontrar a Cristo en las Escrituras para dar gloria a tu nombre y gloria a Cristo, Señor. Te damos muchas gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Jesús, el proveedor que satisface plenamente. Ese es el título de nuestro sermón. Y me gustaría que consideremos en primer lugar por qué Juan incluye la alimentación de los 5.000 en su evangelio. Tiene una particularidad este milagro, que está incluido en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan también lo incluye en el suyo. En el registro él decidió incluirlo también, obviamente por guía del Espíritu Santo. Pero me gustaría dar al menos 2 razones para que podamos comprender de por qué Juan lo incluye en su evangelio. Según el versículo 4 que leímos recién, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Si consideramos que la fiesta nombrada en el capítulo 5, versículo 1, ustedes lo pueden corroborar, como dice allí: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Si esa fiesta nombrada en capítulo 5, versículo 1, fuese la fiesta de los tabernáculos, entonces entre el capítulo 5 y el capítulo 6 hubiesen pasado 6 meses. Ahora bien, si esa fiesta fuese la Pascua, el intervalo entre un capítulo y otro sería de 1 año. ¿Por qué menciono esto? Es importante en el contexto en que nosotros estamos, porque si leemos de forma rápida lo que dice el versículo 1 del capítulo 6, podemos entender que pasó enseguida este milagro. Miren lo que dice el versículo 1. Después de esto, o sea, de lo que venía pasando en el capítulo 5. Pero por medio de estas fiestas que están nombradas aquí, podemos decir entonces que entre un capítulo y otro han pasado de 6 a 12 meses, ¿sí? Es decir, que había pasado bastante tiempo. Y durante ese periodo de tiempo, también sabemos por el Evangelio de Mateo en capítulo 4, versículos 23 y 24, les leo, no es necesario que lo busquen,
dice lo siguiente, presten atención. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, de los judíos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Este contexto puede explicar también un poco del porqué de la multitud. Es decir, que durante ese periodo de tiempo Jesús había estado ministrando y había estado predicando el Evangelio, había estado anunciando que el reino se había acercado, estaba predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados durante ese intervalo de tiempo, pero también estaba haciendo milagros. Estaba justamente sanando enfermos, como leímos recién. Esto puede explicar también el porqué de la multitud que vemos en la porción que leímos recién. Pero no solamente la multitud estaba allí siguiendo a Jesús por su fama, sino que también, como mencioné en el versículo 4, estaba cerca la fiesta de la Pascua. Una fiesta que para los judíos era sumamente importante porque rememoraba la liberación del pueblo judío bajo la esclavitud en Egipto. Entonces, esta fiesta era muy importante para estas personas. Y esto puede explicar un poco de por qué había tanta gente siguiendo a Jesús también. Entonces, en primer lugar podemos decir que Juan lo incluye porque todo el contexto permite que podamos ver una vez más al Señor Jesús ministrando a los judíos. A su vez, como segunda opción podemos ver también que este milagro que acontece, que leímos recién, tiene varias similitudes con lo que sucedió en el Éxodo en Números 11. No es necesario que lo busquen, simplemente les menciono. Moisés, en Éxodo capítulo 11, también alimenta a una multitud y lo hace en un desierto. A diferencia del Señor Jesús, que si bien era un lugar desierto, dice la Escritura, era un lugar amplio y grande, pero había hierbas, como veremos después. Pero es algo muy similar. Y Moisés también, en ese entonces, en el Éxodo, hace una pregunta a Dios. Y dice lo siguiente, en Números 11, capítulo 11, versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Estaban angustiados el pueblo que había sacado Moisés de Egipto, porque en Egipto tenían alimento. Eso es lo que recordaban. Entonces, a diferencia de Jesús, la pregunta que Jesús hace, se la hace a Felipe. Pero la diferencia es que Jesús sabía lo que iba a hacer. Esa es la diferencia. Pero hay similitudes. Moisés alimentó una multitud, también en un desierto, podemos decirlo. Moisés también había subido a algún monte en algún momento también. Jesús lo hace. Hay similitudes. Y Juan decide incluirlo. Porque el público que estaba allí en ese entonces estaba consciente y estaba recordando lo que había sucedido en el Éxodo. Lo tenían presente porque estaban justamente celebrando eso. Estaba cerca la fiesta de la Pascua y era necesario para ellos y para Juan en este momento incluirlo porque las personas que estaban allí lo tenían fresco en su cabeza. Estaban recordando y sabían lo que estaban celebrando. Entonces, podemos concluir que la segunda razón del registro de este milagro por parte de Juan es porque Jesús ya les había hablado acerca de Moisés a las personas que estaban allí. Si recuerdan, cuando vimos los testigos de Jesús, él también nombra a Moisés como acusador de los judíos porque no creían en lo que Moisés predicaba, que era acerca del Señor Jesucristo. Entonces el público que estaba allí estaba siguiendo a Jesús por los milagros, pero estaba también atento y sabían que esto tenía similitudes con lo que había pasado en el Éxodo. Entonces Juan lo incluye. Y me gustaría que para que podamos ahora sí considerar nuestro texto, podamos verlos en 3 puntos. En primer lugar, quiero que observemos que hay una multitud con necesidad. En segundo lugar, veremos la insuficiencia humana frente a la suficiencia de Cristo. Y en tercer lugar, la abundante provisión de Jesús y la respuesta de la multitud. Observemos por favor los primeros 5 versículos. Dice lo siguiente: después de esto, entonces había pasado un periodo de tiempo, como expliqué,
Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces, como mencioné, Jesús busca un lugar donde descansar porque venía de ministrar por toda Galilea y sus discípulos también lo habían hecho. Estaban predicando y anunciando el Evangelio. Recuerden el propósito de Juan al escribir su Evangelio, que es mostrar que Jesús es Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y ese es el propósito de Juan. Y nuevamente muestra una característica del Señor Jesús, que estaba cansado, mostrando que el Dios hecho hombre era totalmente hombre y también se cansaba. Ese mismo Dios que estaba haciendo milagros, ese Dios encarnado, también era hombre, y esto lo estaba mostrando porque estaba cansado y buscaba un lugar apartado para estar con sus discípulos, para justamente charlar y ver cómo les había ido a ellos y al mismo Señor Jesucristo en la predicación sobre toda Galilea. Estaban cansados. Eso es parte de la naturaleza del hombre, y eso es lo que está mostrando Juan acerca del Señor Jesucristo. Pero le seguía una gran multitud, y esta multitud le seguía justamente porque buscaban los milagros del Señor Jesucristo. No es que había una multitud y le empezó a seguir, sino que, como mencioné, ya venían siguiéndolo al Señor Jesucristo. Ya venían viendo las señales que el Señor Jesús hacía, no solamente Jesús, sino también los discípulos. Pero esta multitud no representa nada más que nuestros corazones con la tendencia de buscar a Dios por razones superficiales. Simplemente eso, no representa otra cosa que eso. Estas personas querían satisfacer sus necesidades básicas, simplemente tenían hambre, querían ser sanados, querían tener una mejor calidad de vida. Eso era lo que estaban buscando. No iban y no seguían a Dios, a Jesucristo, por otra cosa. Simplemente lo buscaban para satisfacer sus necesidades temporales. Pero el Señor Jesucristo lleva a los discípulos al monte a descansar, y es algo que no pudieron hacer. En ese entonces también había sucedido un evento que era muy triste también para el Señor Jesucristo y para los discípulos, porque se habían enterado que Juan el Bautista había sido muerto, había sido decapitado. Entonces necesitaban un espacio, pero ese descanso no lo pudieron tener. Pero el Señor Jesucristo ve a una multitud con necesidad. Y no solamente el Señor ve la necesidad de la multitud, sino que también va a probar la fe de los discípulos. Una vez más el Señor encuentra un momento espectacular para poder enseñarle a los discípulos. Algo que hizo durante todo su ministerio. Cada ocasión que tuvo, la usó para enseñar a sus discípulos y para enseñarles. Y en esta oportunidad, viendo la multitud, que era mucha, usó esa situación para enseñarle a sus discípulos. Observen que justamente el versículo 5 dice lo siguiente: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La gente le seguía por sus milagros, pero sin olvidar la multitud que estaba allí y sin olvidar la necesidad que tenían, puso a prueba la fe de los discípulos e hizo una pregunta directa a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Sabemos por otros evangelios, en el mismo relato, como les mencioné, Mateo, Marcos y Lucas también lo escribieron, y si juntamos los relatos sabemos que la cuenta era de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, que aproximadamente había entre 15 y 20.000 personas allí. No era poco. Pero Jesús, con la pregunta, da el puntapié inicial para poner a prueba la fe de los discípulos. Y observemos lo siguiente: alzó sus ojos y vio a la multitud. Sabemos también por Marcos capítulo 6, versículo 34,
que en el mismo relato Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así los vio, de esa manera. Levantó los ojos y no solamente vio la necesidad, el hambre de estas personas, sino que los vio como ovejas que no tenían pastor. Así los vio. Y me hace acordar a las palabras del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Y allí estaban, en delicados pastos, porque Juan registra, testigo ocular, que había hierba. Probablemente era primavera, por eso había hierba. Y allí estaban estas personas, recostados, sentados allí, como ovejas que no tenían pastor. Así los estaba mirando el Señor Jesucristo, con esa compasión, con esa mirada. Y con esa mirada nos mira también a nosotros el Señor Jesucristo. Y aquí Jesús le pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Algunos dicen que la pregunta se dirige a Felipe porque en el comienzo de Juan, en el Evangelio, en el capítulo 2, si no me equivoco, dice que Juan era de Betsaida y estaban en un lugar que también se llamaba Betsaida y algunos los confunden. Según los estudiosos, el Señor Jesús con la multitud y los discípulos estaban en Betsaida Julia, que es similar a la Betsaida de donde era Felipe. Y algunos dicen que le pregunta a Felipe por qué era de Betsaida, pero lo cierto es que el lago que rodeaba tanto a Betsaida como Betsaida Julia pasaba por el mismo lugar de las dos ciudades y justamente Betsaida significa casa de pescado. Y como abundaba el pescado, probablemente había más de una ciudad. Y aparte era habitual en ese entonces que haya diferentes ciudades con el mismo nombre. Entonces, esta pregunta, si bien podemos decir entonces que quizás Felipe conocía la zona, por eso le pregunta a Felipe, pero lo cierto es que la pregunta era para probar la fe, no solamente de Felipe, porque estaban los 12 allí también, era para probar la fe de todos. Y aquí comienza justamente la prueba de fe de los discípulos. Y pasando a nuestro segundo punto, vamos a ver que se enfrentan la insuficiencia humana frente a la suficiencia de Cristo. Observen la respuesta que da Felipe. Quiero que la observemos. Observen el versículo 6. Como mencioné anteriormente, Jesús pregunta, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. La situación no lo encontró de sorpresa al Señor Jesucristo. La situación no sobrepasó el conocimiento del Señor. Para nada. No lo halló en sorpresa. No es que el Señor Jesús no supo qué hacer. Y tampoco es que no sabía la respuesta que iba a dar Felipe. Porque Él conoce los corazones. Entonces la pregunta era para probar la fe. Y observen cómo responde Felipe. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Una respuesta racional. Usó la razón, como harías vos, como haría yo. Sabemos que no alcanzarían. 200 denarios, trasladándolo hoy a nuestros valores, en un salario promedio, serían, en ese entonces, un denario era el pago por un trabajador promedio de un mes. Es decir, entonces, que de un día, perdón. Entonces, 200 denarios eran aproximadamente el pago de 8 meses de trabajo. Piensen hoy, un sueldo promedio en nuestro país, hablemos de 1 millón de pesos. Digamos, 8 millones de pesos no alcanzarían para darle de comer pan, simplemente pan, que era lo que tenían que comprar, a 15, 20 mil personas. Imagínense esa cantidad de pan. ¡Wow! Es muchísimo. ¿Qué hacemos? Es racional la respuesta de Felipe. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Domingo, vamos a poner un domingo cerrado, todo cerrado. ¿Dónde vamos a ir a comprar para darle de comer a tantas personas? Esa es la respuesta que vos también y yo hubiésemos dado al Señor Jesús. Es totalmente racional. ¿Cómo vamos a hacer para darle de comer a estas personas? Pero ahí comienza la prueba. Ahí comienza la prueba del Señor Jesucristo para con sus discípulos. Felipe creyó que era innecesario explicar dónde sacar el pan, ya que en su cálculo dijo 200 denarios no bastarían. Y esto significa que si lo tuviesen, no tendrían dónde comprarlo tampoco. Esa es la idea. Y como dije, Mateo
capítulo 14, versículo 21 nos dice que había mujeres y niños también. Por eso decimos que había aproximadamente entre 15 y 20.000 personas. Entonces la respuesta de Felipe es totalmente cuerda dentro de nuestros razonamientos. ¿Dónde vamos a sacar tanto pan? Pero esto no hace más que mostrar que somos insuficientes. Delante de Dios somos nada. A nosotros esa situación también nos hubiese sobrepasado. No hubiésemos podido resolverlo. Pero el Señor Jesús sabía lo que iba a hacer. La situación fue más grande para Felipe y para los discípulos. Pero en los cálculos de Felipe olvidó a quién tenía enfrente. Y esa es la realidad. En los cálculos que él hizo, que eran bastante exactos, olvidó quién tenía al frente. Este Felipe es el mismo que le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14:9. Estaba probando la fe de Felipe y la fe de los discípulos. Y también prueba nuestra fe hoy. Pero quiero que observemos a uno de sus discípulos, Andrés. El versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Andrés dio una respuesta también, pero Andrés estaba frente a una imposibilidad evidente. Sabía que 5 panes y 2 peces era insuficiente para darle de comer a tantas personas. Y quiero que observen lo siguiente, porque en los otros evangelios, en Marcos capítulo 6, versículo 38, el Señor Jesús le dice a los discípulos lo siguiente. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. No precisamente es que salió solamente Andrés a buscar qué había de comer, sino que fue un mandato a todos los discípulos. Y todos los discípulos salieron a buscar. Pero Juan nos relata que Andrés, el hermano de Pedro, fue el que trajo al muchacho con los panes y los peces. Este Andrés es el mismo que le llevó al Señor Jesucristo a su hermano, a Simón Pedro. Y eso vemos también que su actitud siempre fue proactiva, de buscar, de obedecer al Señor. Pero quiero que entremos en el detalle de los panes y los peces. Quizás imaginás que el pan que ellos tenían en ese momento es como el pan que nosotros comemos en nuestro hogar, el que compramos en la panadería, esa flauta o un Felipe o como quieran llamarle, pero no. Nos menciona que eran panes de cebada. Estos panes descritos aquí no son los panes que conocemos, son panes de cebada, eran panes chicos y chatos. Ese era conocido como el pan de pobre. Ese pan que harías con lo último que tenés en tu casa, bueno, eso. O peor aún quizás. Y los pececillos, no eran atunes, o no eran las carpas que quizás encontramos acá en el río, o las truchas. Qué lindo sería disfrutar de unas truchas. Pero no son ese tipo de panes, no son esos tipos de peces, eran pececillos. Serían como para nosotros la mojarrita con la que encarnaríamos en el anzuelo, eso, así de diminuto. Eso mismo era lo que tenían allí. Si bien la fe de Andrés también fue débil, porque fíjense lo que responde en el versículo 9. Mas, ¿qué es esto para tantos? Estaba viendo esos panes, estaba viendo los peces. Eran pocos panes, eran pocos peces para tantos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Era una imposibilidad evidente, era evidente que no se podía alimentar a tantas personas con eso. Y menos si consideramos qué tipo de pan y qué tipo de peces eran. Pero su fe también fue débil. Ni Felipe, ni Andrés, y ni ningún discípulo pasaron la prueba de fe. Y estoy seguro que si vos y yo estuviésemos en ese mismo lugar, tampoco hubiésemos pasado la prueba de fe. Y quizás, estás pasando por situaciones donde tampoco estás pasando la prueba de fe. Quizás solamente tenés 5 panes y 2 peces en tu casa. Quizás tenés la fe débil como ellos
Quizás tengo la fe débil como ellos. Quizás no estoy confiando y no estoy viendo a quién tengo enfrente. Quizás estoy calculando de forma racional y me estoy olvidando de quién es Dios y de quién es Jesús. Pero Jesús continúa y observen lo que dice. Pasando a nuestro tercer punto, la abundante provisión de Jesús y la respuesta de la multitud. Observen el versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Si de algo estamos seguros es que en esta ocasión los discípulos fallaron en su fe, pero siguieron siendo obedientes a Jesús. A pesar de las dudas, siguieron las instrucciones del Señor. Observen que encontramos amor en el Señor Jesucristo también, porque en vez de reprenderlos, les dijo que actúen, que trabajen. Los mandó a trabajar. Eso, los mandó a trabajar. En vez de reprender su fe, continuó con la enseñanza. Dijo: hagan recostar a la gente. Háganlo recostar a la gente y ordénenlos. Jesús organiza y bendice la multiplicación en abundancia. El Señor siempre trabajó en su ministerio de una forma ordenada. Aunque no necesitaba la ayuda de nadie, usó lo débil del mundo, lo menospreciado, lo vil, para llevar a cabo su ministerio. Y el trabajo de los discípulos era crucial para repartir los panes y los peces. A pesar de su débil fe, ellos obedecieron al Señor Jesús. Marcos 6:40 nos dice que los discípulos sentaron a las personas en grupos de 50 y de 100. Quizá esta organización fue lo que permitió no solamente repartir los alimentos, sino también contar cuántas personas había. Pero todavía no llegamos al milagro. Todavía estamos en el proceso de aprender. Todavía el Señor Jesucristo ve a la multitud con la necesidad. Todavía el Señor Jesucristo está probando la fe de los discípulos. Y estaban expectantes. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo va a ser nuestro Señor para alimentar a tantas personas con tan poco? ¿Cómo? ¿De qué manera? No olviden el propósito de Juan al escribir el Evangelio, que era que crean en el Señor Jesucristo, porque vamos a adentrarnos en cómo el Señor Jesucristo lleva a cabo este milagro. El Señor tomó los panes y dio gracias. El versículo 11 dice lo siguiente: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Allí, el agente creador, el mismo Dios hecho hombre, estaba creando, estaba sacando de las porciones y cada vez eran más y más y más y cada vez más. Y eso era lo que estaban observando los discípulos y también las personas que estaban allí. Estaban presenciando al Creador en acción. Eso es maravilloso. El mismo Dios hecho hombre, a medida que repartía las porciones, iba creando más y más. Observen lo que dice Juan capítulo 1, versículo 3. Hablando del Verbo, hablando del Señor Jesucristo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mismo Señor Jesucristo, delante de sus discípulos y delante de esta multitud, estaba creando más porciones, estaba llevando a cabo el milagro. Quizás, yo sé que hay películas de esto y fantasiosas, obviamente, como que el Señor Jesús levanta una canasta y ¡wow!, se llena la canasta. Y no, estamos hablando de entre 15 y 20.000 personas. El Señor Jesús hizo el milagro a medida que iba preparando las porciones. Pero como dije, es la abundante provisión de Jesús, porque no faltó absolutamente nada, sino que sobró. Los discípulos estaban viendo, lo estaban observando. No solamente los discípulos, también lo estaban viendo la multitud. Y era para la multitud imposible no recordar lo que había sucedido en el Éxodo. Dios les daba el maná en el Éxodo.
Y eso lo estaban recordando. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Todo eso estaba latente. Sabían y recordaban y ahora estaban viendo al mismo Creador, al Yo Soy, alimentándolos nuevamente. Ese mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios que los alimentó en el desierto, los estaba alimentando ahora de camino a la celebración de la Pascua. Tal es la providencia del Señor que sobraron 12 canastas llenas. 12 canastas llenas. Y algunos hacen alusión a que sobraron 12 canastas diciendo que eran representación a las 12 tribus de Israel. Pero la realidad y lo que nos dice el texto es que había 12 discípulos. Y quizás tenían una canasta cada uno y estaban recogiendo lo que había sobrado. Por eso podemos decir que habían sobrado 12. No precisamente tiene que ser coincidencia o que haya sido así adrede en recordar las 12 tribus. Pero lo que sí estamos seguros es de que la provisión de Jesús fue abundante. Mucho, sobró. Se saciaron. Sin dudas quedaron maravillados del milagro que presenciaron. Pero la vista de la multitud no fue más allá de eso. Tuvieron lo que quisieron. Y simplemente eso. Y nada más. Y quizás hoy estás acá, sentado, escuchando la palabra de Dios, porque te hace bien. Porque es un lindo grupo. O quizás lees tu Biblia porque crees que eso es bueno. Y sin duda que lo es. Quizás cantás las canciones, te emocionás, pero no ves más allá. No ves y no adorás al Dios creador. Estas personas obtuvieron y saciaron sus necesidades temporales. Y quizás estás calmando tu ansiedad. O quizás estás acá porque también razonás, quizás en tu economía, como lo hizo Felipe. Quizás estás pasando necesidades y te dijeron, anda a la iglesia que te va a hacer bien. No lo sé, pero de algo estoy seguro, que Dios permitió que estés acá hoy, escuchando su palabra. Y te animo a que no seas como la multitud que simplemente vio a un profeta haciendo una señal más, que buscaban al Señor Jesús por sus milagros. La providencia del Señor Jesús es abundante y no precisamente tiene que ver con lo que hay en el plano terrenal, que sin duda Dios cuida de sus hijos, que sin duda sale el sol para todos. Claro que sí, pero el propósito del milagro va más allá de eso. Observen la respuesta de la multitud. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estaban identificando al Señor Jesús como el profeta que era prometido en el Antiguo Testamento. Lo estaban viendo. Veían sus señales, gustaron de sus milagros, disfrutaron de las bendiciones de esta tierra, lo hicieron. Y aún así solamente veían a un profeta, a alguien más que había saciado sus necesidades temporales. Suficiente. Mañana arranco a trabajar, vuelvo a mi casa y listo, me olvido, y el domingo vuelvo otra vez a la iglesia. En eso había caído esta multitud. Se iba a celebrar la Pascua. Recordaban que lo había salvado de Egipto, que lo había sacado de la esclavitud. Y simplemente eso y nada más. No estaban viendo al Dios creador hecho hombre ahí con ellos. No lo estaban viendo. Y a su vez, los discípulos estaban siendo probados en su fe. Los discípulos, creyendo en el Señor Jesucristo, sabiendo quién era Jesús, aún así dudaron en su corazón. Y eso, como dije anteriormente, somos insuficientes. Claro que sí. La necesidad de la multitud, nuestra insuficiencia frente a la suficiencia de Cristo. Pero Dios, Jesucristo, es el proveedor y provee. Pero la respuesta de la multitud es la que muchas personas hoy dan. Lamentablemente hoy se predica a ese Jesús, campañas de sanaciones y milagros, campañas de prosperidad. Hoy estás mal económicamente, anda a la iglesia que te va a ir bien. Te falta salud, anda a la iglesia que te va a hacer bien. Simplemente eso. ¿Estás triste? Anda a la iglesia. Ese es el Jesús que ellos buscaban. Y lamentablemente ese es el Jesús que se predica en muchos lugares hoy. Pero Dios tiene poder para salvar y para salvar vidas. Y observen lo que el Señor Jesús hace.
El versículo 15 dice lo siguiente: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El Señor Jesús se aparta porque su propósito, su misión en su primera venida no tiene que ver con nada de lo político. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a traer salvación. Él vino a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y eso es lo que queremos anunciar. Y eso es el propósito de Juan al incluir este milagro. Para que vean a Jesús y para que viendo las señales y las obras que Él hace, crean en su nombre y tengan vida eterna. Ese es el propósito. Podés estar hundido en la pobreza o podés disfrutar de las bendiciones celestiales del Señor. Podés disfrutar de tu economía, podés tener todo lo que vos quieras, pero si no tenés a Cristo no tenés nada. Nada. Esta multitud no tenía solamente más que salud, porque los había sanado, porque habían saciado su hambre, pero no estaban viendo a Cristo. Y eso es lo que nosotros venimos a ver hoy. Venimos a ver y a adorar a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Por tal motivo Jesús decide retirarse de aquel lugar, porque su propósito, su misión era espiritual. Él tenía un reino espiritual, no un reino terrenal. Y estas personas estaban buscando saciar sus necesidades temporales. Estaban bajo el dominio de los romanos y querían un rey para liberarse de ellos, y simplemente eso, y nada más. Y el Señor Jesús entendió, porque era tanta la multitud que podían hacer algo hacia Él, pero Él sabía lo que iba a hacer, y dentro de su sabiduría no solamente se mostró como Dios hecho hombre hacia la multitud, no solamente vio la necesidad de ellos, no solamente tuvo compasión de ellos, sino que vio la oportunidad para enseñarles a sus discípulos a tener fe. Para ir terminando, quiero hacer algunas preguntas. Y en primer lugar quiero preguntarte, ¿cuál es la razón por la que seguís a Jesús? Pensá ahí en tu corazón, ¿cuál es la razón por la que seguís a Jesús? ¿O por qué venís al culto? ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Por qué orás? ¿Por qué ofrendás? ¿Por qué lo haces? ¿Estás teniendo presente a quién estás adorando? ¿O estás buscando las bendiciones y nada más? ¿Por qué lo haces? Las personas seguían a Jesús porque solo querían las bendiciones y no al dador de las bendiciones. Aún en medio de la necesidad, Dios nos enseña que Jesús es suficiente. No sé cuál es tu situación. No sé qué pasa en tu corazón. Lo que tengas. ¿Son chiquitos los peces? ¿Son poquitos los panes que tenés? En nuestras manos es insuficiente. Ponelo en la mano de Dios. Descansá en la voluntad de Dios. Reconoce tu incapacidad. Reconozcamos que somos insuficientes. Jesús nos basta. En las manos correctas lo poco es mucho. Quizás pensás que tu servicio a la iglesia es chiquito, es poquito. No, en las manos del Señor es mucho. Quizás pensás que no estás amando de forma correcta. Obedece, hace como dicen los discípulos, como hicieron los discípulos, que a pesar de que su fe era débil, obedecieron y trabajaron para el Señor. Lo hicieron igual y fueron enseñados y aprendieron. Quizás estás sumergido en el tipo de respuesta que dio Felipe, respuestas totalmente racionales, que no hacen más que generar afán en tu vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? No lo sabemos. Si Dios cuida de los pájaros que no trabajan y tienen alimento cada día, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si tuviésemos la fe como un grano de mostaza, simplemente eso, una fe tan pequeña, los montes se moverían, dice la palabra. Si tuviésemos fe, un poquito así, ¿cuánto haría el Señor con eso? No te deprimas en tu corazón, no te pongas triste. Anda al Señor, recurrí al proveedor, al que provee en abundancia. Andrés sabía que era poco, pero lo presentó igual al Señor Jesús. Y no olvides que es Dios quien provee, y lo hace de manera abundante. Sobraron 12 canastas llenas. Y no estoy diciendo que
porque conoces al Señor Jesús y has nacido de nuevo, vas a tener una vida totalmente cómoda. Para nada. Si no, preguntémosles a Job. Leamos en la palabra qué sucedió con él. Preguntémosles a Pablo, encarcelado, triste, pero él dijo: he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación, porque él había estimado todo lo que tenía por pérdida por amor a Cristo. Entonces, que así sea también nuestro sentir. No importa en la situación que te encuentres, que todo lo que tengas sea Cristo y nada más que Cristo. Eso es suficiente. Cuando llegues a la eternidad, por más que llegues con un montón de posesiones o en la pobreza, pero si no tenés a Cristo, no tenés nada. Entonces, pensemos en lo que Dios hizo y proveyó. Romanos 8:32 nos dice lo siguiente: si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y no te quedes con la segunda parte del versículo, porque quizás querés todas las cosas que hay en el Señor Jesús. Pensá en la primera parte. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. A pesar de que somos pecadores, no lo escatimó, lo entregó por completo, se entregó. No se aferró, no tuvo cosa que aferrarse, nos dice Efesios. Se despojó a sí mismo el Señor Jesucristo, se hizo igual a nosotros. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que cargó con tus pecados. Él fue quien no solamente perdona tus pecados, pasados, presentes y futuros, sino que no solamente eso, la Biblia dice que si has nacido de nuevo, estás sentado en lugares celestiales. ¡Wow! Si es abundante la gracia de Dios. Vaya si es grande la providencia. Una vez y para siempre el sacrificio de Cristo. Una vez y para siempre basta. Es suficiente. Cristo basta para perdonar cual sea el pecado que hayas cometido. Y nos da sus riquezas en abundancia, vida eterna. Nosotros que no somos merecedores de eso, hundidos en nuestros pecados, merecedores de la ira de Dios, Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y no hay mayor providencia que esa. No hay mayor providencia que Cristo en la cruz, resucitado al tercer día, intercediendo hoy por nosotros, porque nuestro Salvador vive. Y esa es la mayor provisión. Gracias al Señor por su palabra, porque también vio la necesidad de la multitud. No sé cuál es el propósito por el que hoy estás acá, pero quiero animarte a que veas al dador de las bendiciones y no las bendiciones del dador. Que vengas y disfrutes realmente de la persona del Señor Jesucristo. La salvación no son las bendiciones, la salvación es la obra de Cristo en la cruz. Y esa es la razón por la que debemos estar y por la que debemos vivir cada día de aquí en adelante. ¿Tu fe es débil? Procura hacer la voluntad de Dios. Búscale en todo momento. Si lees la Biblia, no lo hagas para hacer un checklist. Lee la Biblia porque ahí está Dios, porque ahí está el Salvador, porque ahí está Cristo. Venís a la iglesia, te venís a congregar, a disfrutar de la comunión. Es hermoso, claro que hay que hacerlo. Pero vení porque adoramos a Dios, porque buscamos ser enseñados por Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, una vez más, porque podemos abrirla y escudriñarla, Señor. Gracias porque nos has visto en necesidad y somos pecadores, viles pecadores, y en nuestra necesidad tú has provisto a Cristo. Gracias por la obra del Señor Jesucristo en la cruz y gracias por la salvación que nos has otorgado en abundancia, Señor. Has perdonado nuestros pecados. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Y ruego que hoy sea un día de salvación para aquellos que no te conocen. Te doy muchas gracias por tu palabra y por Cristo. En su nombre oramos. Amén.